Mis padres nunca han tenido una relación fácil. Comenzaron a salir en la escuela secundaria y siguieron juntos hasta la universidad. Juntos, habían planeado viajar por el mundo y descubrir nuevas culturas. Sin embargo, sus planes cambiaron cuando mi madre descubrió que estaba embarazada. A pesar de que estaban considerando la interrupción del embarazo, las presiones familiares les impidieron tomar esa decisión. Mi madre finalmente abandonó sus estudios universitarios y se mudó con sus padres, ya que no pudo soportar los miradas y chismes de la gente. Fue así como yo nací. Aunque mi madre sentía resentimiento hacia mí por haber cambiado el curso de su vida, mis abuelos me amaron y cuidaron profundamente. El amor incondicional que recibí de ellos me ayudó a superar la falta de cariño por parte de mis propios padres. A pesar de las circunstancias difíciles, fui afortunado de contar con el apoyo y la protección de mis abuelos. Durante mucho tiempo pensé que mi madre era mi hermana y mis abuelos mis padres. Como mi madre nunca pasaba tiempo conmigo, me ignoraba o me gritaba si intentaba llamar su atención. Mi padre tampoco venía nunca a verme. Así que no tenía ni idea de que existiera. Mis padres seguían saliendo durante ese tiempo. No me malinterpreten. Entiendo que mis padres no quisieran tener una hija. Pero yo era solo una niña y no entendía su odio hacia mí. Sin embargo, los padres de mi madre y de mi padre pasaban tiempo conmigo, me cuidaban y me trataban bien. Cuando mi padre terminó la universidad, yo ya había empezado a andar y a hablar un poco. Supongo que fue entonces cuando empezó a sentirse un poco culpable por no haber estado a mi lado. Empezó a venir todos los fines de semana a visitarme. Yo creía que solo era un amigo de mis abuelos. Mi madre odiaba que mi padre pasara tiempo conmigo y siempre le decía que era mejor que me ignorara. Pero mis abuelos animaron a mi padre a que me conociera. Y así fue como descubrí quién era mi verdadero padre. Cuando consiguió trabajo, se declaró a mi madre y se fueron a vivir juntos. Mi papá quería que me mudara con ellos para poder empezar a cuidarme. Pero mi madre se opuso con vehemencia. Mis abuelos estaban haciendo viejos y querían que mis padres asumieran la responsabilidad de sus actos. A regañadientes, mis padres se hicieron cargo de mí y, a los 5 años, me fui a vivir con ellos. Decir que odiaba vivir con mis padres sería quedarse corto. Era como si toda la luz y la bondad de mi vida desaparecieran y fueran sustituidas por nubes oscuras y sombrías. Todos los días mi madre me recordaba que debía estar agradecida por quedarme en su casa y que si hacía algo mal, me echaría. Mi padre trabajaba todo el día y volvía tarde por la noche. Si quería pasar tiempo con él, me decía que necesitaba estar solo. Y me instaba a que me fuera a la cama, diciéndome que no tenía ancho de banda para aguantarme. Ese día pasé de vivir con mis cariñosos abuelos a vivir con mis padres, que me despreciaban absolutamente. Era demasiado joven para entender por qué, pero sí comprendía lo poco deseada que me sentía en su casa. Mis padres no me compraban juguetes ni helados como a cualquier otro niño. A veces iba a la escuela sin haber terminado mi tarea, entonces mi maestra llamaba a mi mamá para preguntarle al respecto. Luego mi madre me gritaba que era una vaga y que debía responsabilizarme de mis estudios. Me aterrorizaba tanto mi madre que empecé a hacer mis deberes lo mejor que podía todos los días después de clase, porque pensaba que así acabaría aceptándome. Pero nunca lo hizo. A mi padre no le importaba ni un céntimo lo que hacía durante todo el día, o lo bien que me iba en el colegio y seguía viviendo su vida en su propia burbuja. Cuando empecé a crecer, poco a poco empecé a entender lo diferentes que eran mis padres en comparación con los padres de otros niños. Veía a otros padres dejar a sus hijos, abrazarlos, besarlos, sonreírles. Yo nunca tuve nada de eso. Era como si viviera con 2 extraños. Y esto me hizo cuestionarme si no era la hija biológica de mis padres. Quizás preguntaba a mis abuelos cada vez que iba a visitarlos y ellos me aseguraban que yo era muy hijo de mis padres y me decían que mis padres solo necesitaban algo de tiempo para madurar. Mientras tanto, mi madre me decía cosas hirientes siempre que podía. Se burlaba de mi pelo, de mis gafas, de mi peso, y me decía cosas como que si hubiera estado en el instituto conmigo, me habría acosado tanto, lo cual era raro de oír. Recuerdo que siempre he sido alérgica a la leche y que mis abuelos también lo sabían. Pero mi madre se negaba a aceptarlo. Y un día me obligó a beber leche,
diciéndome que me estaba inventando mis alergias para intentar ser guay, y que los niños de su época nunca tenían alergias, lo que provocó que me ingresaran en el hospital. Mi madre se enfadó mucho cuando la policía vino a hablar con ella sobre el incidente, y después aprendió la lección y no volvió a darme leche. Mi padre también le gritó por ello y ella se echó a llorar. Mis abuelos corrieron al hospital para estar conmigo, y hubo muchas discusiones mientras me recuperaba. Después de este incidente, mis padres se ablandaron un poco conmigo. Mi madre empezó a despertarme para ir al colegio y ayudarme a prepararme, y mi padre pasaba tiempo conmigo por las tardes y me metía en la cama. No sé qué les pasó, pero empezaron a tratarme como a un ser humano. Era raro ver a mi madre preguntarme por el colegio, o a mi padre invitarme a ver partidos de fútbol con él. Así empecé a conocer mejor a mis padres. Creo que nací con mucha empatía porque no les guardaba ningún resentimiento a mis padres. Los tres íbamos a veces a la playa los fines de semana, que sigue siendo uno de mis recuerdos favoritos. Ya no sentía celos de los chicos de mi clase porque mis padres también empezaron a tratarme con algo de cariño. Cuando cumplí 15 años, me di cuenta de que tenía un don para el ganchillo, que mi abuela, la madre de mamá, había empezado a enseñarme. Mi abuela ya había fallecido, y a veces hacía ganchillo y vendía sus preciosas creaciones hechas a mano en la feria de artesanía local todos los años para ganarse unos cientos de dólares. Me fascinaban los intrincados dibujos y los vivos colores que utilizaba, y absorbía con avidez cada detalle de su arte mientras dedicaba más tiempo a perfeccionar mis habilidades con el ganchillo. Bajo su guía, empezó a florecer en mí una profunda pasión por crear artículos únicos y personalizados. Un día, inspirada por el espíritu emprendedor de mi abuela, decidí probar a vender mis propias creaciones de ganchillo. Animada por ella, monté un pequeño puesto en la misma feria de artesanía local en la que ella exponía su trabajo. La respuesta fue abrumadora y enseguida me di cuenta de que mi pasión también podía ser una fuente de ingresos. Se corrió la voz sobre mi talento y pronto me encontré recibiendo encargos personalizados de compañeros de clase, amigos e incluso gente de la comunidad. Cada pieza que creaba contaba una historia, y a los clientes les atraía la idea de poseer algo único hecho a mano. A medida que mi pequeño negocio crecía, también lo hacían mis habilidades y mi creatividad. Empecé a experimentar con diferentes hilos, texturas, colores y patrones, ampliando los límites del ganchillo tradicional. Mis creaciones evolucionaron de simples bufandas y mantas a intrincados artículos para vestir y decorar el hogar. Los comentarios positivos y la repetición de los clientes alimentaron mi determinación de seguir perfeccionando mi arte. Cuando empecé a ganar bastante dinero, mi abuela me sugirió que abriera una cuenta de ahorros para poder ahorrarlo para la universidad. Cuando hablé de ello con mis padres, se quedaron boquiabiertos al saber lo que había ganado. Hasta entonces, pensaban que era una estúpida afición mía. Pero cuando se dieron cuenta de que ganaba bastante bien para alguien de mi edad, se negaron en redondo. Mi padre me amenazó con quemar todas mis piezas y me dijo que no trabajaba tanto para pagarme la educación como para que yo perdiera el tiempo en estas estupideces. Y mi madre me dijo que tenía prohibido ir a casa de mi abuela. Me exigieron que les diera el dinero que había ganado, pero cuando les dije que todo lo tenía la abuela, la llamaron y empezaron a gritarle. Cuando mi abuela se enteró de que intentaban robarme el dinero, se negó a darles nada. Mientras mis padres le gritaban que se merecían hasta el último céntimo, me di cuenta de que mis padres no habían cambiado con los años. Eran prácticamente los mismos. Egoístas y egoístas. No podía renunciar a mi pasión por el ganchillo y no iba a perder la oportunidad de ganar dinero con este exitoso negocio paralelo que podría ayudarme a pagar los estudios universitarios. Viendo cómo se comportaban mis padres, era muy probable que ni siquiera me enviaran a la universidad. Así que tuve que tomar cartas en el asunto y trabajar por mi futuro. Tuve que idear un plan para poder ir a casa de mi abuela todos los fines de semana y trabajar en mis diseños. Empecé a mentir a mis padres y a contarles cómo pasaba el tiempo y me quedaba a dormir en casa de mi mejor amiga, que también conocía toda la situación con mis padres y me apoyaba. Entonces me iba a casa de mi abuela y nos poníamos a hacer ganchillo para poder completar los pedidos de nuestros clientes.
Mientras mi abuela seguía desempeñando un papel fundamental en la creación de mi negocio, yo también adopté diferentes plataformas en línea como Instagram, TikTok y Facebook para llegar a un público más amplio. Las redes sociales se convirtieron en una poderosa herramienta para mostrar mi trabajo y conectar con otros artesanos. El mundo digital me abrió un sinfín de posibilidades y me permitió compartir mi pasión con una comunidad global. Con el paso de los años, mi pequeño puesto en la feria de artesanía local se transformó en un próspero negocio en línea. Mi abuela me ayudó a abrir una cuenta bancaria de la que era cotitular. Confiaba inexplicablemente en mi abuela, y gracias a ella pude ahorrar todo el dinero que ganaba para mis estudios universitarios. Mi abuela creía en mí cuando mis propios padres querían quitarme el dinero para su propio uso. Una vez que mi madre revisó mi teléfono sin que yo lo supiera, se enteró de mi negocio en internet y de que seguía operándolo a sus espaldas. Esto dio lugar a una gran pelea con mis padres gritándome a mí y a mi abuela. Me exigieron que retirara todo el dinero que había ganado y se lo diera a ellos, ya que ellos me habían criado y cuidado toda mi vida. Yo estaba al borde de las lágrimas mientras intentaba hacerles entender que esto era para mi universidad y que en realidad no estaba haciendo ningún daño a nadie. Mi padre gritó que me había ido a sus espaldas y que ya no podía confiar en mí. Mi madre me pidió que borrara mi página de Instagram y se puso a mi lado para comprobar si realmente la estaba borrando. Ingeniosamente, desactivé mi cuenta para poder activarla más tarde, una vez libre de mis padres. Entonces implementaron estrictas restricciones telefónicas de 9 de la mañana a 4 de la tarde. También empezaron a rastrear mi ubicación y a vigilar todo mi historial de internet con notificaciones si buscaba algo considerado malo, incluso cosas inocuas como comprar ropa interior. Solo me permitían salir con mis amigos 2 veces por semana, pero tenía que volver directamente a casa después, de lo contrario nos llamaban a mí y a mis amigos varias veces. De vez en cuando me dejaban salir con mi abuela un par de horas después del colegio, pero me prohibían hacer ganchillo con ella. Si no, me amenazaban con quitarme el teléfono y el acceso a internet. Hubo muchos días en los que solo quería huir, pero aún tenía 17 años y no tenía escapatoria. Pedí a mis padres que me dejaran tener un trabajo a tiempo parcial en la cafetería local, y me lo permitieron, pero me dijeron que tenía que pagarles el 30% de lo que ganaba. Acepté sin rechistar. Les daría el 30% de mis ingresos cada semana y el 70% restante se lo daría a mi abuela para que lo ingresara en mi cuenta bancaria. Mis padres siguieron complicándome la vida entrando en mi habitación a horas intempestivas para registrarla, revisar mis chats y correos electrónicos y vigilar mi ubicación. Si no les hacía caso o no seguía sus normas, me castigaban o me obligaban a darles más de lo que ganaba esa semana. A pesar de lo que me hacían pasar mis padres, me concentré en trabajar duro en la escuela y sacar buenas notas. Sabía que necesitaba entrar en una buena universidad para escapar de esta vida, así que me rompí el lomo trabajando. La noche antes de cumplir 18 años, empaqueté todo lo que me había comprado y dejé otras cosas como mi ropa y mi teléfono en la habitación. Me aseguré de borrar mi teléfono para que no descubrieran nada sobre mí. También sabía que mis padres no me permitirían llevarme nada de lo que me habían traído, así que no cogí ninguna de sus cosas. El plan ya estaba preparado. Mi abuela vino a recogerme por la mañana temprano para que por fin pudiera mudarme con ella. Mis padres se sorprendieron al verme mudarme y empezaron a discutir con mi abuela, diciendo que iban a llamar a la policía. Yo les dije que adelante, que ya tenía 18 años y podía hacer lo que quisiera. Mis padres intentaron chantajearme y me dijeron que contarían a todo el mundo lo desagradecida que era y que todos me rechazarían por dejar a mis padres, pero no me importó. Incluso me amenazaron con que no me ayudarían a ir a la universidad, pero yo me limité a sonreír, ya que había ahorrado lo suficiente e incluso optaba a una beca, así que ya no necesitaba su ayuda. Cuando salí de casa, sentí una mezcla de miedo, alivio y determinación. No sabía que mi viaje estaba a punto de dar un giro inesperado. Las primeras semanas en casa de mi abuela fueron un soplo de aire fresco. Se levantaron las estrictas restricciones y por fin podía respirar sin la vigilancia constante. Lo primero que hice fue comprarme un teléfono nuevo y conseguir un nuevo número de móvil.
Después, fui al banco con la abuela y llevé todos mis documentos pertinentes para poder convertir mi cuenta minorista en una cuenta individual. Me alegré mucho de tener por fin mi propia tarjeta y una cuenta en la que ya no tenía que pedir permiso a nadie. También desactivé mi cuenta de Instagram para poder volver a mi negocio de ganchillo. Mi abuela me apoyó mucho e incluso me ofreció un pequeño espacio en su casa para montar un estudio improvisado y poder volver a hacer ganchillo. Apenas una semana después de mudarme de casa de mis padres, me enteré por familiares y antiguos vecinos de que mis padres habían organizado una fiesta en la que por fin celebraban su independencia. Al parecer, estaban muy contentos porque era el comienzo de su nueva familia, libre de la carga de tenerme a mi lado, y le contaban a la gente que por fin podían vivir sin niños. Habían invitado a otros amigos sin hijos y habían publicado varias fotos de ellos riendo y bebiendo toda la noche sin preocuparse de nada. Al principio, la noticia escocía por el hecho de que mis propios padres estuvieran celebrando mi ausencia justo una semana después de haberles dejado. Mostrar su nueva libertad me pareció un cruel giro del destino. Los padres de mi padre también se sorprendieron al oírles celebrarlo e intentaron acercarse a mí. Viajaban mucho en su autocaravana, recorriendo el país, así que hacía años que no hablaba con ellos. Cuando por fin consiguieron mi nuevo número a través de uno de mis primos, me llamaron inmediatamente para preguntarme por todo lo que les había contado sobre lo que había pasado entre mis padres y yo y sobre cómo me había ido de casa. Se quedaron estupefactos al oír cómo mis padres habían estado abusando de mí. Me preguntaron por qué no les pedí ayuda. Pero les conté que mis padres me controlaban el teléfono y no me dejaban hablar con mucha gente, salvo con unos pocos amigos y mi abuela. Fue entonces cuando los padres de mi padre me contaron que mis padres nunca me habían querido, pero que pensaban que habían cambiado con los años. Una vez que me fui a vivir con mis padres y les rogué que me perdonaran por no haber estado a mi lado durante todo esto, también hablaron con mi abuela, que les contó las diversas peleas que había tenido con mis padres para protegerme. Después de esto, los padres de mi padre se encargaron de contar a todos y cada uno de los miembros de la familia por lo que mis padres me habían hecho pasar. Poco a poco, la noticia se extendió entre mis parientes y familiares. Amigos y todo el mundo empezaron a llamarme y a ofrecerme su apoyo. Me sorprendió ver lo comprensivos que eran todos con mi situación. Algunos incluso me ofrecían una compensación económica, pero yo me negaba y les hablaba de mi negocio de ganchillo y de cómo podían ayudarme difundiendo la noticia para que pudiera conseguir más clientes. Así fue como mi negocio empezó a despegar poco a poco. Durante este tiempo, me habían aceptado en la universidad de mis sueños con una beca completa. Mi vida estaba a punto de cambiar a mejor. No estaba muy lejos de casa de mi abuela, así que podía ir a visitarla todos los fines de semana y pasar tiempo con ella trabajando en mi ganchillo. Los padres de mi padre decidieron regalarme su viejo coche, que necesitaba algunas reparaciones pero era manejable, para que me resultara más fácil volver a casa de mi abuela. Durante este tiempo, una de mis amigas que trabajaba para un periódico local se puso en contacto conmigo y me preguntó si podía escribir un reportaje sobre mí, ya que no había muchos jóvenes emprendedores en nuestra zona que tuvieran su propio negocio como yo, y me dijo que mi historia podría inspirar a otros jóvenes a encontrar su propio camino. Después de pensarlo un poco, accedí a sentarme para una entrevista. Sinceramente, no pensé que fuera gran cosa, ya que mi negocio aún necesitaba mucho trabajo. Pero sin embargo, espero que sí. Si hubiera por ahí una chica como yo, atrapado en un entorno tóxico, esperaba que leyera mi historia y se sintiera inspirado por ella. Cuando mi historia salió a la luz, me sentí surrealista al ver mi propia historia en el periódico. Sé que aparecer en tu periódico local es un logro muy pequeño. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí orgullosa de haber trabajado tan duro en mi negocio. A pesar de todas las dificultades, mi abuela estaba muy orgullosa de mí y otros parientes y amigos empezaron a acercarse a mí para felicitarme por este éxito. Era una sensación nueva, ya que mis padres nunca me habían apoyado ni felicitado por mi duro trabajo mientras crecía. Mis padres también debieron de leer la historia, así que llamaron a mi abuela para gritarle que les había traicionado por ir a sus espaldas. Nos dijeron a mi abuela y a mí que,
puesto que había montado el negocio cuando aún vivía con ellos. No solo tenía que darles crédito públicamente, ya que mis parientes les habían estado criticando desde que les hablé de su comportamiento controlador, sino que también tenía que compartir con ellos mis beneficios. Me amenazaron con llevarme a los tribunales, pero mi abuela les dijo que yo había hecho todo el negocio bajo su techo, así que podían intentar ir a los tribunales si querían porque perderían. Estaba tan enfadada por el comportamiento de mis padres que quería gritarles, pero sabía que no podía hacerlo. Así que organicé una pequeña fiesta e invité a mis familiares y amigos más cercanos para celebrar el éxito de mi duro trabajo y de mi negocio. De todas formas, me iba a ir a la universidad, así que sentí que me merecía un último hurra con gente que me quería de verdad. Lo pasamos muy bien durante toda la noche. Por supuesto, se corrió la voz entre mis padres y no sé cómo, pero consiguieron mi nuevo número. Así que me han estado mandando mensajes sobre cómo soy una hija desagradecida y sobre cómo desearían no haberme tenido nunca. Mi padre incluso me había enviado un largo mensaje sobre cómo se había pasado toda la vida manteniéndome, sin embargo, yo estaba malgastando mi dinero celebrándolo con otras personas. Ahí está por tener una fiesta para celebrar con mis seres queridos cuando mis padres también tuvieron una celebración después de que me mudé. Actualización 1. Cuando publiqué mi historia en Reddit, no tenía ni idea de que iba a estallar en tan solo unos días. He visto mi historia en TikTok y me asusta que mis padres puedan enterarse de esto. Por mi bien, rezad para que no se enteren de nada. Ahora, en cuanto a los comentarios, entiendo que mucha gente quiera que bloquee a mis padres permanentemente y pienso hacer exactamente eso. Sin embargo, quiero enviarles un último correo electrónico contándoles todo lo que me han hecho pasar para que sepan exactamente por lo que he estado pasando. No soy un felpudo como algunos de ustedes me han estado llamando. Solo soy una niña que tuvo unos padres extremadamente tóxicos y me resulta difícil dejarlos. La sociedad siempre nos enseña que nuestros padres siempre quieren lo mejor para nosotros, pero nadie nos enseña nunca qué hacer cuando acabas con unos padres tóxicos y cómo cortar con ellos. Entiendo que algunos de vosotros me culpéis por dejar que mis padres me pisoteen, pero por favor, comprended que soy joven y que estoy aprendiendo poco a poco a defenderme. Actualización 2. Hola a todos. Gracias a algunas de las personas que me han enviado mensajes de apoyo y me han contado situaciones similares por las que han pasado. Como ya había comentado antes, escribí un correo electrónico a mis padres. Mi abuela también me ayudó a escribir mis pensamientos con más claridad. Voy a copiar y pegar aquí el contenido del correo electrónico. Queridos papá y mamá, he pasado mucho tiempo reflexionando sobre nuestro pasado, nuestro presente y el posible futuro de nuestra relación. Con el corazón encogido, he llegado a la conclusión de que, por mi propio bienestar y crecimiento, tengo que romper los lazos con vosotros. He pasado toda mi infancia anhelando vuestro amor e intentando cumplir vuestras expectativas, pero por alguna razón, nunca fui suficiente. A lo largo de los años, he trabajado incansablemente para entender las razones de vuestra aparente aversión hacia mí y me he esforzado por ser aceptada en vuestras vidas. Pero nunca me aceptasteis. Desde los primeros recuerdos, cuando mamá me obligaba a beber leche a pesar de mi alergia, hasta las veces que me sentí como una extraña en mi propia casa, vuestras acciones han conformado mi percepción de lo tóxica que es nuestra familia. Sin embargo, a pesar de todo, me aferré, esperando un cambio, una conexión que nunca se produjo. Por desgracia, cuando encontré consuelo y un propósito en el ganchillo, gracias a la guía de la abuela, pensé que podría tender un puente entre nosotros mientras construía mi negocio. Sus intentos de socavarme y controlarme no hicieron más que consolidar mi decisión de liberarme de ese entorno tóxico. Vuestra insistencia en reclamar una parte del dinero que tanto me ha costado ganar, amenazar con acciones legales e intentar controlar mis celebraciones no han hecho más que poner de manifiesto lo tóxicos que sois para mí. Quiero que entendáis que esta decisión no es un acto de venganza ni una expresión de ira. Es un acto de autopreservación, un paso hacia la construcción de una vida libre de toxicidad y llena del amor y el apoyo que toda niña merece. No os guardo rencor a ninguno de los dos, pero necesito dar prioridad a mi bienestar mental y emocional. Os doy las gracias a los dos por empujarme a ser independiente y por subestimar el potencial que hay en mí, y os deseo lo mejor en vuestros futuros proyectos. Espero que por fin seáis felices sin mí.
Os pido que respetéis mi decisión de no seguir en contacto. Separémonos amistosamente. No voy a mentir, pero se me saltaron las lágrimas al escribir este correo electrónico a mis padres. Sé que debería ser fuerte y recordar todo lo malo que me han hecho, pero es muy difícil cortar con tus padres. De niños, estamos condicionados a quererlos y es difícil salir de ese pensamiento. Después de enviar el correo electrónico, los bloqueo de todas partes. Dentro de unos días me iré a la universidad, así que estoy un poco nerviosa. Mi abuela y los padres de mi padre van a ayudarme a mudarme a mi nueva residencia. Estoy emocionada por conocer gente nueva y tener nuevos amigos. Y a todos los que me preguntan, mi negocio de ganchillo va bien y no lo voy a dejar. Independientemente de mi universidad. Me encanta hacer diseños únicos y esta es mi pasión, así que trabajaré duro para gestionarlo con mis estudios. Esta es la única actualización que tengo por ahora. Actualización 3. Wow, han pasado 6 meses desde mi última actualización. No puedo creer que haya pasado tanto tiempo y lo diferente que es mi vida ahora. En primer lugar, estoy prosperando en la universidad. Las clases son difíciles, pero me esfuerzo y saco buenas notas. Sé que a largo plazo, a pesar de mi negocio de ganchillo, necesitaré un título universitario. También he hecho amigos increíbles en la universidad. Gracias a ellos, incluso recibo más encargos de ganchillo. La vida universitaria me ha permitido explorar nuevos horizontes y conocer a gente diferente. Es un cambio refrescante respecto al aislamiento que sentía en casa. Ahora incluso tengo un novio que se llama Kyle. Hace solo 2 meses que empezamos a salir y todavía nos estamos conociendo. Es un chico dulce, así que ya veremos cómo va esto. Todos los fines de semana voy a visitar a mi abuela. Hemos estado trabajando desde su estudio improvisado para cumplir con nuestros pedidos de ganchillo. El negocio está en auge y la respuesta positiva de nuestros clientes es abrumadora. Es increíble cómo perseguir mi pasión no solo me ha proporcionado estabilidad financiera, sino también un sentido de propósito y realización en mi vida. En cuanto a mis padres, han pasado 6 meses tranquilos desde mi sincero correo electrónico. No han intentado ponerse en contacto conmigo. Mis abuelos me informaron de que mis padres recibieron muchas críticas de todo el mundo. Por eso decidieron venderlo todo y marcharse del país, probablemente para empezar de cero. No sé dónde están. A decir verdad, no me importa. El hecho de que decidieran marcharse sin ningún intento de reconciliación ni una sola disculpa lo dice todo. Espero de verdad que encuentren la felicidad donde quiera que hayan ido y que puedan dedicarse a las cosas que siempre han querido hacer. Es hora de que me centre en mi propio viaje y siga construyendo la vida con la que siempre he soñado. Quiero expresar mi gratitud a todos los que habéis seguido mi historia y me habéis dado ánimos. Vuestro apoyo ha significado mucho para mí. Si hay una lección que he aprendido con todo esto, es la importancia de rodearse de personas que te animan y creen en ti. Gracias a mi abuela y a los amigos que creyeron en mí, esta será probablemente mi última actualización. Gracias a todos.